Este evangelio va a todas las naciones y personas de todas las razas y etnias como una advertencia para arrepentirse del pecado, para volverse a Dios antes de la venida del día del Señor. Hay un tiempo que viene, un tiempo de juicio sobre las naciones, la mano de Dios. ¿Ha renunciado Dios a los Estados Unidos de América? Es una pregunta seria que la gente de fe preocupada por Estados Unidos se hace. Aquí en Beyond Today creemos que el Dios de la Biblia trajo a Estados Unidos y a los pueblos de habla inglesa a la existencia como naciones de acuerdo con su propósito para las naciones de la tierra. Y lo hizo basándose en las promesas que le hizo a Abraham. Estados Unidos no es un accidente. La mano de Dios estaba en su fundación. Y esto trae responsabilidad. Y entonces pregunto, ¿viene un castigo por no seguir los mandamientos de Dios? Sabes que como tú me duele lo que ha visto pasarle a mi país en los últimos tiempos. La América en la que crecí era un lugar patriótico. Cada mañana en mi escuela primaria, juraba lealtad con mi mano sobre mi corazón a la bandera mientras subía el poste de la bandera, con las notas del himno en el fondo. Me enseñaron a respetar la bandera, la nación y todos mis conciudadanos. Así que cuando veo escenas de violencia en las calles, la quema de la bandera americana, me duele por mi país, amo a mi país, pero no me gusta todo lo que ha pasado. Ha sido un periodo tumultuoso para el mundo. Estados Unidos ha sido herido y se tambalea en medio de un periodo de accidentes casi revolucionarias. La nación ha recibido una gran paliza económicamente por el cierre que fue creado por la pandemia COVID. Y ahora la violencia ha estallado en las calles, resultando en muertes, saqueos y una ruptura del orden que no se ha visto en esta generación de estadounidenses. El ritmo del cambio cultural se ha acelerado. Lo que una vez se pensó que eran valores sólidos arraigados en la Biblia o comúnmente tradición, todos han sido cambiados. Lo que una vez se pensó que eran principios sagrados de moralidad, ética y comportamiento social, se han alterado para adaptarse a las ideologías sociales progresistas o a las destructivas opiniones de libertad. No se equivoquen. Los cambios que vemos están destinados a poner patas arriba al mundo que hemos conocido. Lo que realmente estamos viendo son las primeras etapas de una revolución social. El objetivo es destruir la América de la historia, reemplazándola por una nación diferente. Permítame decir algo sobre Beyond Today. Este programa no respalda ninguna posición política moderna. No somos neoconservadores, no somos liberales ni progresistas. No enseñamos que Estados Unidos traerá algún tipo de democracia mesiánica a todas las naciones del mundo. No enseñamos eso en absoluto. Y no enseñamos que Estados Unidos es el pueblo elegido. Tampoco estamos respaldados o asociados con ninguna organización religiosa convencional, ya sea grande o pequeña. Beyond Today trata de tomar la Biblia como el lente por el cual vemos nuestro mundo. Anunciamos el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios con una visión bíblica del mundo, como la palabra de Dios que trae comprensión de los acontecimientos mundiales de hoy. Los mismos acontecimientos que ustedes y yo estamos preguntando mientras vemos nuestras noticias todos los días. Nuestro propósito es ayudarle a construir una vida basada en la esperanza del Evangelio. La buena noticia de que Cristo regresará a la tierra con un reino que reemplazará a todos los reinos de este mundo. Así que cuando hago la pregunta, ¿ha renunciado Dios a Estados Unidos?
Realmente lo pregunto desde el punto de vista de lo que el Evangelio, la Biblia, lo que nos dice acerca de las naciones, los reinos y el pueblo. El ascenso de América y las naciones de habla inglesa llegó en un momento de la historia por el propósito divino de Dios. La historia no sucede aparte de un evangelio de salvación traído por Jesucristo. Solo el evangelio de Dios puede darnos una comprensión de la historia y la profecía bíblica. Busquemos una respuesta bíblica a mi pregunta. Lo que me gustaría que hicieras es que mires a un billete de $1. Tengo uno aquí. Mire su billete de $1. Dice allí, en Dios confiamos. En Dios confiamos. Ese es un lema de larga duración en la moneda estadounidense. Es una declaración bastante fuerte que hacer. Tal vez no hayas pensado en eso por un tiempo. Desde su fundación, América se formó por la creencia de que la mano de Dios estaba de alguna manera involucrada en su destino. El eslogan en el billete de $1 en realidad significa algo. Las palabras tienen significado. La gente solía creer que Dios estaba involucrado en Estados Unidos. Permítame darle algunas citas de un notable comentarista social, Michael Medved, quien escribió en su libro El milagro americano, divina providencia en el ascenso de la República. Déjame darte unas citas. Escribió: desde los días de los peregrinos, los líderes de la nueva sociedad que surgieron en el Nuevo Mundo han adoptado el concepto central de un destino divinamente determinado. Durante casi 400 años, los estadounidenses alimentaron la noción de que Dios mantuvo una íntima conexión protectora con su singular nación. Continúa. Los fundadores y constructores de esta notable república creen profundamente en un favor celestial de sus esfuerzos. Los observadores extranjeros reconocen a los Estados Unidos como un vehículo elegido por el destino para promover la bondad y el progreso humano, mucho más allá de sus fronteras. También, como Medved continúa, 10 millones de almas intrépidas de todos los rincones de la tierra han apostado sus vidas en la inquebrantable creencia de que Dios mismo preparó a Estados Unidos como tierra de refugio y vida nueva. Los inmigrantes de todas las épocas han sentido algo mágico, preordenado y poderoso en sus arriesgados viajes al Nuevo Mundo. Para aquellos que eligen comenzar de nuevo en esta nación de nuevos comienzos, Estados Unidos nunca puede ser un accidente. El milagro americano, un título para un libro interesante. Esto refleja una idea muy poderosa de que Dios tenía un propósito para Estados Unidos y para todas las naciones de habla inglesa. Eso no puede ser una idea popular a considerar hoy en día, pero es importante y sin embargo lo decimos. ¿Entiende esto? Nosotros en Beyond Today no tenemos ninguna fantasía de que la historia estadounidense está sin defectos, pecados y promesas incumplidas, incluso la enseñanza de que Estados Unidos ha sido bendecido con una bendición divina única. El Dios de Abraham no dice que Estados Unidos sea exclusivamente bendecido. Tampoco dice que cada ciudadano ha sido tratado como igual ante Dios. No decimos que la historia americana haya sido perfecta para toda su gente y con todas las demás naciones en un momento dado de la historia estadounidense. Pero esto es lo que decimos. Decimos que el Dios de la Biblia trajo a América a la existencia, de acuerdo con una parte de su propósito para todas las naciones de la tierra. La Biblia nos dice que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, fuera de las naciones de su día, diciendo: ve a una nueva tierra, te haré una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Decimos en Beyond Today que Dios ha sido fiel a todas las partes y dimensiones de esta promesa a Abraham.
La fidelidad perdurable de Dios está en el corazón de la historia de las Escrituras. Se promete que Abraham será el padre de muchas naciones y pueblos por medio de Jesucristo. Todo creyente en Cristo, todo creyente en Cristo, de todas las razas del hombre, es de la semilla de Abraham y heredero de la promesa que Dios le hizo. Eso está en el corazón del evangelio predicado a Abraham. ¿Entiende eso? Pero entiende otra cosa. No han escuchado la plenitud de ese mensaje del evangelio. Este evangelio va a todas las naciones y personas de todas las razas y etnias como una advertencia para arrepentirse del pecado, para volverse a Dios antes de la venida del día del Señor. Hay un tiempo que viene, un tiempo de juicio sobre las naciones, la mano de Dios. Y Estados Unidos, una nación cuyos orígenes tiene una creencia en la mano providencial de Dios y que dice en su moneda: en Dios confiamos. Estados Unidos está entre las naciones que necesitan prestarse a conocer la palabra de Dios y arrepentirse. Arrepentirse, lo que significa cambiar muchas cosas. Arrepiéntete de transgredir los mandamientos básicos de Dios. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Estados Unidos y la grandeza de Estados Unidos se deben a la bendición y a la fidelidad de Dios. Dios hizo de Estados Unidos la envidia del mundo y Dios hará a Estados Unidos responsable. ¿Ha renunciado Dios a América? ¿Ha quitado la mano de la tierra? Todavía no. Pero podemos estar cerca de ese momento en que lo hará. ¿Cómo responderán a la advertencia de Dios? Este es nuestro momento de escuchar la advertencia de Dios y entender lo que significa. Vemos grandes eventos que están sacudiendo los cimientos de Estados Unidos y otras naciones del mundo. ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué significa eso? Vamos a ver algunos asuntos fundacionales de los titulares de hoy. Pero primero lo que quiero hacer es darle una oferta de una guía de estudio hoy, porque dije que la promesa que Dios le hizo a Abraham era el Evangelio de Dios. Para ayudarles a comprender la plenitud de esa promesa es el Evangelio y lo que significa en el mundo de hoy. Tenemos una guía de estudio que lo llevará a través de esa dimensión vital del entendimiento. Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica. Es nuestra guía de estudio gratuita. Esta guía le mostrará por qué hice la pregunta para el programa de hoy. ¿Ha abandonado Dios a Estados Unidos? Esta guía de estudio también le mostrará la respuesta a esa pregunta. Es una pregunta que muchos están haciéndose ahora. La guía de estudio lo llevará a través de las Escrituras para ayudarle a entender. Por una versión en español, o vaya a beyondtoday.tv para obtener su copia gratuita o para descargar y comenzar a leer su copia gratuita de la guía de estudio de hoy. Ahora, he planteado una pregunta seria. ¿Dios le ha dado la espalda a Estados Unidos? Vamos a darle la vuelta. Vamos a poner un espejo en la nación. ¿América le ha dado la espalda a Dios? Te mostraré desde la fundación de Estados Unidos que había un sentido de lo que Dios estaba involucrado. Y es un entendimiento reconfortante saber cómo pensaban los padres fundadores de Estados Unidos sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, hoy tenemos que preguntar si no estamos en algún momento que está descrito por el apóstol Pablo cuando escribió su carta a la iglesia en Roma en el libro de Romanos. En el primer capítulo Pablo describe su tiempo y preguntó, ¿se aplica a nosotros hoy? Aunque conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni estaban agradecidos, que intercambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aun cuando no les gustaba retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente degradada para hacer esas cosas que no eran apropiadas. Palabras muy fuertes. Así que doy vuelta a esas palabras y pregunto, ¿qué ha hecho Estados Unidos, Canadá, Australia para quitar a Dios de sus vidas?
En Estados Unidos, una tierra con tantas iglesias cristianas y una profunda herencia religiosa, es realmente una pregunta impactante. Y algunos incluso se preguntarían por qué haríamos esa pregunta aquí en Beyond Today. Pero si nos fijamos en algunos de los acontecimientos clave de los últimos años en Estados Unidos, es posible que obtenga una comprensión diferente. Echemos un vistazo a un evento en junio del año 2020, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió otra de sus resoluciones históricas, en la que en este momento redefinió el significado de la palabra sexo. La decisión que tomaron se basó en la interpretación de una ley de derechos civiles de 1964. Una pieza importante de la legislación social estadounidense tenía como objetivo poner fin a la discriminación racial en los Estados Unidos, pero el tribunal, en su decreto en el 2020, hizo un decreto que la palabra sexo ahora significa más que biología, genes y ADN. El sexo ahora se interpreta como preferencia e identidad. Y así, ese gobierno arrollador tendrá un impacto en cada parte de la cultura estadounidense, para las escuelas y las empresas, en las iglesias y los baños, y afectará la avalancha prevaleciente de la cultura progresista que se ha estado construyendo desde hace varios años en las últimas décadas. Se ha ganado en la corte más alta del país lo que no ha sido decidido por ley en el Congreso. La Corte Suprema cruzó la línea en el reino de Dios. Ha interferido con un orden divino de vida biológicamente establecido. Dios hizo a los humanos a su imagen, declarándolos hombres y mujeres con roles biológicos y espirituales distintivos. Sin un indicio de la voluntad o propósito de Dios mencionado en su decisión, el tribunal ha dictado una decisión degradante e injusta sobre la moral sexual que erosionará aún más la cultura moral de Estados Unidos. La decisión invita al juicio divino sobre la nación de las personas que no desean, como escribió Pablo, mantener a Dios en su conocimiento. Ahora es un hecho que Estados Unidos todavía tiene una corriente religiosa tradicional muy fuerte que fluye a través de su cultura. La decisión que la Corte Suprema tomó en las consecuencias sociales solo va a ampliar la brecha que vemos en Estados Unidos, y aquellos que se aferran a una forma de moralidad bíblica basada en este libro se van a sentir más alienados por esta decisión. Lo que estamos viendo, cómo una nación se distancia de una moralidad ordenada por Dios, basada no solo en la revelación de las Escrituras, sino en la verdad biológica que se define en la Biblia y en los hechos mismos de la biología. Aquí hay otro titular. En 1973, la Corte Suprema tomó otra decisión, el caso que legalizó el aborto en los 50 estados. Y desde entonces se ha realizado legalmente más de 60 millones de abortos solo en los Estados Unidos. 60 millones. Piensa, cuando un gobierno no protege su vida por nacer, merece el juicio del Dios de la vida. Un titular más. 2015. La Corte Suprema que el matrimonio entre personas del mismo sexo está garantizado por la Constitución. El tribunal decretó la institución divina del matrimonio como algo definido en la Biblia. Lo que es una unión sagrada entre el hombre y la mujer es ahora reemplazada por los tribunales. La ley humana ahora sanciona el matrimonio entre dos personas del mismo sexo como una relación que Dios nunca permitió. De hecho, uno que Él prohíbe específicamente. Dentro de 60 años, estas decisiones nos han llevado por un camino de desafío público abierto de Dios en nuestras partes más elementales de la vida: la identidad sexual, la familia y el vientre de una madre. Pablo escribió de nuevo a los romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e iniquidad de los hombres, que reprimen la verdad con iniquidad, porque lo que puede ser conocido de Dios se manifiesta en ellos, porque Dios se lo ha mostrado. Estados Unidos y todas las naciones no tienen excusa. ¿Le ha dado entonces América la espalda a Dios? Tengo que admitir que realmente me cuesta pensar en esta pregunta. ¿Cómo mira Dios a cualquier nación por ese asunto que desafía abiertamente su mano guía y su ley? Es un asunto impactante para cualquiera de nosotros que es moral, patriótico y que profesa amor por el país.
para aquellos que sostienen la Biblia como un estándar de verdad para la moral humana y que creen que Estados Unidos es una nación bajo Dios, plantea algunas preguntas serias para el futuro y por ahora. ¿Cómo lo consideramos? Ahora es el momento para que cada uno de nosotros entienda los momentos serios en los que vivimos y veamos con los ojos de Dios hacia dónde se dirige Estados Unidos y el mundo. Cosecharemos lo que sembramos. El juez justo de toda la tierra actuará. Vamos a examinar algunas palabras más de Dios que nos dicen exactamente lo que puede hacer en un momento aquí. Quiero hacerte una vez más la oferta de esta guía de estudio tan importante que estamos ofreciendo hoy, los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica. Muchos estudiantes de la Biblia se han preguntado, ¿se menciona América en la Biblia? Bueno, la guía de estudio le mostrará cómo entender el mensaje de Dios a Estados Unidos y a todas las naciones en el mundo de hoy. Es un mensaje muy fuerte de arrepentimiento, es el Evangelio. Así que por favor contáctenos en iduay.org para una versión en español, para obtener su copia gratuita o para descargar y comenzar a leer su copia gratuita de la guía de estudio. Así que volvamos a mi pregunta. ¿Por qué iba a preguntar eso? ¿Dios le ha dado la espalda a Estados Unidos? Bueno, como hemos mostrado, la respuesta es porque Dios cumple la dimensión física completa de su promesa a Abraham. Estados Unidos ha sido el receptor de esos. Y la historia de América debe entenderse con la dimensión bíblica añadida de Dios que cumple la dimensión física completa de su promesa a Abraham. Esto añade un significado más profundo a toda la historia para todas las personas. No solo da comprensión, sino esperanza. Te atrae más profundamente a la palabra de la verdad que Dios dio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyere en Él no pereciera, sino que tuviera vida eterna. Dios no solo ha cumplido la promesa espiritual por medio de Cristo, sino también la parte física de las promesas. Los dos son parte del verdadero evangelio de Dios. Mi pregunta de hoy va al carácter de una nación desprendida de profundos valores espirituales y morales que se encuentran en la Biblia. Podemos decir que somos una nación que confía en Dios, pero la realidad es que estamos lejos de una nación verdaderamente bajo Dios, que vive por las enseñanzas de Dios. Para entender dónde estamos hoy, creo que deberíamos ver una historia interesante de los días fundacionales de Estados Unidos. Ocurrió en la convención que fue convocada en 1787 para escribir la Constitución americana. Después de muchos meses de discusión en Filadelfia, llegaron al día trascendental en que debían firmar el documento. Todos los delegados se reunieron en la sala donde se había llevado a cabo las deliberaciones. Después de que Franklin firmó el documento, regresó a su asiento y miró hacia la silla del presidente en la parte delantera de la habitación. La parte de atrás de esa silla tenía una decoración de medio sol. James Madison, que había sido el secretario de la convención, registró fielmente cuáles fueron las palabras de Franklin a los delegados que estaban sentados más cerca de él. Criticó a los pintores porque había encontrado dificultad distinguir en su arte una salida de un sol. Dijo: miré ese sol detrás del presidente sin poder decir si estaba subiendo o se estaba poniendo. Pero ahora, por fin tengo la felicidad de saber que es un sol naciente y no un sol poniente. De hecho, el sol se levantó en los Estados Unidos de América y en equilibrio a través de las generaciones ha sido un buen día. Un buen día en el que las naciones y los pueblos del mundo se han beneficiado de la presencia de Estados Unidos y otras naciones de habla inglesa. Pero hoy podemos preguntarnos, ¿está el sol en Estados Unidos? ¿Sí es lo que debe hacer? Bueno, esto es lo que deberías hacer. Deberías hacer lo que la Escritura dice que debes hacer. Deberían salvarse de esta generación torcida. Puede que sea demasiado tarde para Estados Unidos, pero no es demasiado tarde para ti. Puedes hacer algo. Puedes tomar este mensaje en serio. Puedes volverte a Dios. Hay un pasaje del libro de Ezequiel, el capítulo 18, donde el profeta registra las palabras de Dios a la nación de Israel
que ha instado a nuestro tiempo y a nuestro pueblo hoy. Pero lo más importante para ustedes y yo, en el versículo 26 se dice: cuando el hombre justo se aparta de su comportamiento recto y comienza a hacer cosas pecaminosas, morirán por ella. Morirán a causa de sus acciones pecaminosas. Y si las personas inicuas se apartan de su iniquidad, obedece la ley y haz lo que es justo y correcto, salvarán sus vidas. El enfoque aquí es la responsabilidad individual y lo que una persona puede hacer. Dios continúa diciendo en el versículo 28, vivirán porque lo pensaron y decidieron apartarse de su pecado. Esas personas no morirán. Una vez más, Dios se centra en el individuo en un momento en que puede ser demasiado tarde, como lo fue para Israel de antaño, y veremos lo que sucede hoy. La gente dice, bueno, Dios no está bien librado en todo esto. Y a veces es fácil apuntar con el dedo a Dios. Y Dios dice, oh pueblo de Israel, arrepiéntete, aléjate de tus pecados, no dejes que te destruyan, dejad atrás toda vuestra rebelión, dice Dios, y encuentra un corazón nuevo y un nuevo espíritu. ¿Por qué deberías morir, oh pueblo de Israel? Eso es lo que Dios quiere, y esa es una decisión que tú y yo podemos tomar. La historia completa de cómo Dios está trabajando con nosotros, cómo ha trabajado con Estados Unidos y otras naciones, y el propósito de Dios para usted se puede encontrar en nuestra guía de estudio gratuita que estamos ofreciendo en nuestro programa de hoy. Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica. Les garantizo que una lectura de este folleto cambiará su perspectiva sobre la Biblia, sobre la historia y ciertamente sobre la profecía. Así que, por favor, contáctenos en iduay.org para una copia gratuita o para descargar y comenzar a leer su copia gratuita de la guía de estudio hoy. ¿Ha renunciado Dios a América? Todavía no. Pero Estados Unidos cosechará lo que ha sembrado. Hay tiempo para que se vuelvan a Dios y obtengan un corazón nuevo y un nuevo espíritu, como dijo el profeta. Hay un tiempo para que ustedes vean la plenitud del Evangelio de Dios y desarrollen una relación más profunda con Él. Este es tu momento de entender y arrepentirte y de cambiar tu vida antes de que suceda. Contáctenos ahora para recibir el folleto gratuito ofrecido sobre el programa de hoy, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica. ¿Se describen Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica? Si es así, ¿dónde? La verdad sobre la identidad de los Estados Unidos de América y Gran Bretaña es una de las historias más fascinantes e inspiradoras de la Biblia. Ordénelo ahora. Contáctenos en iduay.org para una versión en español o escriba la dirección que se muestra en su pantalla. Esta ayuda crucial para el estudio muestra directamente de la Biblia cómo Dios predijo el ascenso de estas dos naciones. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. Las Buenas Noticias te trae una comprensión del mundo de hoy y esperanza para el futuro. 6 veces al año leerás sobre los acontecimientos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica, así como conocimientos prácticos para mejorar tu matrimonio y tu familia. Contáctenos hoy mismo para recibir su folleto gratuito, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica, y su suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias.